para hablar la palabra, para libertar, para sanar y para elegir a los suyos. Gracias y gloria a Dios porque este evangelio, hermanos, nos va a llevar a un conocimiento pleno de la gloria de Dios que es Cristo, y también nos está desde el domingo pasado llevando hacia la vida del creyente, la vida del discípulo, cómo vive, cómo escucha, cómo habla y cómo lleva. ¿Alguien recuerda cómo se llamó el sermón pasado? La semilla, el fundamento eterno. Recordamos que la semilla es la palabra, pero también es Cristo, porque la semilla es la palabra de Dios y es la vida. Juan dice que la palabra o el verbo es Cristo Jesús. Entonces la semilla que Cristo siembra o que los predicadores sembramos también es Cristo y es quien nos está dando vida. Saliendo de ese tema que pusimos el domingo pasado, hoy, díganlo conmigo fuerte: fruto que da luz y luz que lleva al reino. El fruto obviamente que da el evangelio es seguro. La semilla que se siembra, hermanos, es segura. La semilla no puede cambiar a menos de que sea una semilla adulterada, una semilla falsa. Un montón de grupos hoy que la mayoría se denominan en sectas, no por una sana doctrina que se esté señalando desde una perspectiva mundana, como a nosotros nos llaman sectas. A las iglesias reformadas cristianas se nos dice que somos sectarios. Charles Spurgeon decía: cuando te digan eso, da gloria a Dios. Pero en este caso, hermanos, si la semilla es una semilla adulterada, una semilla que va a dar fruto, pero un fruto falso, un fruto que no va a perseverar. En este caso hablamos de una semilla que es el evangelio, que es Cristo mismo, dando vida, un fruto seguro. Podemos estar seguros, amados, que aquellos que escuchan el evangelio de verdad, el Señor hará de las suyas, y nada, absolutamente nada, ni nadie lo va a impedir. En ocasiones ofendemos al Señor predicando el evangelio, y al no ver los resultados decimos: no, lo más seguro que Él no es elegido, ella no es elegida. Nosotros no podríamos ser jueces, aunque nuestra carne nos demanda hacerlo. Pero el día de hoy, hermanos, quiero que se enfoquen en el título: fruto que da luz, y luz que lleva ¿a dónde, hermanos? Al reino. Esa luz que es Jesús, esa luz que es el evangelio, que dirige a las almas al reino de los cielos. Vamos a leer a partir del versículo 20, hermanos, para poder seguir al versículo 21 hasta el 25. Versículo 20 dice: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben. Los que oyen la palabra y la reciben, y dan ¿qué, hermanos? Fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Es decir, fíjate esto: los que reciben la palabra, ¿qué tienen que dar? Fruto forzosamente. Hablábamos el domingo que no todos van a dar el mismo fruto. Hay hermanos que tienen más fe, hay hermanos que sirven más, hay hermanos que tienen más facilidad de nacimiento para hablar, para desenvolverse allá afuera. Hay hermanos que son un poco más pasivos, más tranquilos, pero a fin de cuentas, si tú eres hijo de Dios, ¿qué crees? Tienes que dar fruto. Es un hecho que tienes que dar fruto, y para dar fruto, hermanos, tenemos que actuar también como sembradores de la semilla. Tenemos que sembrar la semilla, y nosotros mismos vamos a ir a aquel lugar que sembramos y vamos a cosechar el fruto que el Señor quiera. Tenemos que dar fruto, hermanos. Amén. Dice el versículo 21, también les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os serás medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Dice otra versión, otra traducción: después de esto Jesús les dijo: ¿se enciende una lámpara para ponerla en un cajón o debajo de la cama? Claro que no. Se enciende y se pone en el lugar alto para que alumbre bien.
Porque todo lo que esté escondido se descubrirá y todo lo que se mantenga en secreto llegará a saberse. Si en verdad tienen oídos, úsenlos, dice la versión. Amados, me gustaría que empezáramos acerca de la importancia de la perseverancia. La perseverancia es junto con el fruto. No podríamos nosotros decir que somos verdaderos creyentes si no perseveramos. No podríamos decir que somos verdaderos creyentes si no damos fruto. El Señor mismo dijo, por sus frutos les conoceréis. No únicamente a los falsos, sino también a los verdaderos. Hoy en día hay un espíritu o un sentir o una práctica que es muy dañina, que hace que la gente se mida por su sabiduría. Es decir, gente que conoce muy bien la Escritura, pero que no da fruto en lo absoluto. Gente que se conoce porque sabe mucho de la Escritura, pero que no persevera en las cosas del Señor. Entonces, esas personas se basan por su conocimiento teológico y para ellos eso aniquila la práctica. Pues yo no puedo evangelizar, yo no tengo tiempo para andar en sus reuniones, yo no platico mucho del Señor afuera en la calle, familia, pero conozco tan bien al Señor, conozco tan bien, sé tanto acerca de Él. El problema es que no está perseverando en la doctrina de los apóstoles y la práctica y tampoco está dando fruto. Y la marca del cristiano verdadero es perseverar y dar fruto. Es necesario, es bíblico. Aquellos hermanos que cuando viene la aflicción o la persecución o la prueba se apartan, nunca llegan a producir fruto. Aquellos hermanos que de pronto se encuentran en una reunión familiar o con amigos de la antigua vida cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, de pronto callan. Es tanto el peso de estar con el mundo que bien conocías que no hablan, no dan fruto. No perseveran como cristianos. Hay otros que son bien cristianos en la iglesia y con la familia, pero al momento de estar en la calle, en el trabajo, en cualquier lugar, no parecen cristianos. Pueden estar escuchando pláticas de maldiciones, de contiendas y cosas, y ahí se acoplan muy fácilmente. No perseveran, no dan fruto. Es necesario que perseveremos. En ocasiones, de pronto esta condición se va agravando porque en el medio en el que se desenvuelve ese cristiano mediocre o falso o aún no convertido, empieza a oprimirlo de tal grado, a tal grado que se olvidan de que tienen que perseverar y dar fruto. Supongamos, tú entraste a un trabajo en donde no eras creyente o estabas comenzando apenas a ser creyente y ya ellos te conocían de tal forma. El Señor comienza a cambiarte, pero la mala fama o buena fama que tú ya habías adquirido no te permite poder glorificar a Cristo mencionando su nombre, perseverando y hablando del arrepentimiento, del cambio que Cristo ha hecho en ti. Y estamos llamados a borrar nuestro viejo testimonio para empezar a forjar un testimonio nuevo, para culpar de todo, en el buen sentido, a Cristo. Te veo muy diferente, ¿qué te pasa? Francisco, ¿qué tienes? Pues es que el Señor me ha atrapado, me ha conquistado, conocí a Cristo, ha ido cambiando mi vida. Oye, te veo muy aburrida. Cecilia, te ves muy distinta, ya no hablas como antes, ya no chismeas. Es que Cristo está cambiando mi vida, Cristo está moviendo mi vida a otro sentido. Y en ocasiones nos callamos, hermanos, y el cristiano verdadero tiene que dar fruto, y esto va a ocasionar que te enemistes en ocasiones con las personas, en tu trabajo. Pueden criticarte, pueden hablar mal de ti, pueden ofenderte, pueden hacer cosas, pero esa persecución o esa condición no nos tiene que llevar a alejarnos, sino al contrario, a gozarte y decir, Señor, en verdad estoy siendo reconocido por ti. Estoy siendo reconocido por hablar de ti. Estoy dando un testimonio que la gente se da cuenta. Mi familia no únicamente escucha el evangelio a través de mí, sino que ve el evangelio en mi vida. He abandonado la ira que antes tenía, la envidia, los celos, la contienda, el vicio. El fruto, hermanos, es algo que se toma, es algo que se puede ver. No es algo imaginario. Yo no puedo decir a ustedes, hermanos, yo soy un buen creyente y doy mucho fruto en mi casa. Aquí no lo ves, pero en mi casa sí. No, hermanos, el fruto es algo que se manifiesta.
algo palpable, algo que permite que puedas callarte y que la gente sepa que eres en realidad un verdadero creyente por lo que haces, por lo que emprendes, por cómo te desenvuelves en la sociedad y todo eso. Entonces, aquellos que están vacilando, hermanos, aquellos que juegan al cristiano, que son cristianos un día y otro no, ellos no producen jamás fruto. Es como si dejas de regar alguna planta que va a dar fruto, esa planta se seca. Volvemos al ejemplo del tipo de tierra. Es como aquella semilla que se siembra entre espinos. Las mismas espinas es la vida, la mundanalidad, los deseos carnales, la avaricia, la vanidad, la manera de hablar, el amor por ciertas cosas o personas. En ocasiones confundimos el amor a la familia y participamos en obras impías con ellos. Hablábamos el domingo pasado, podemos festejar por amor a la familia, podemos festejar en cosas como paganas, hermanos, fiestas paganas, celebraciones paganas, en fiestas completamente demoníacas, algunas festividades como el Halloween y esas cosas que de pronto a mí no me quitan el sueño porque hay cristianos que se disfrazan toda la vida y todo el año de cristianos, un día. Pero a lo que me refiero, hermanos, es que en lugar de nosotros llevar la luz del evangelio, las tinieblas nos envuelven. Festejamos en ocasiones algunas cosas con la gente incrédula y nos mezclamos entre ellos y no resplandece la luz. No pasa nada, hermanos, no te vas a ir al infierno por ello, pero no das fruto. No perseveras. Pero nosotros, como acabamos de ver, estamos llamados a hacer una evidencia de haber recibido correctamente la palabra. Recibir la palabra y examinarte y decir, bueno, no soy tan santo, no soy tan diferente, pero ha habido un cambio en mi vida. Este cambio lo tienen que saber todas las personas que me conocen. Tienen que saber que Cristo sí cambia vidas. Tienen que saber que Cristo ha comenzado a cambiarme, que las cosas están caminando en mi vida distintas, que aunque tengo problemas, aflicción, tristeza, me siento distinto, estoy fuerte. Dios ha estado sosteniéndome por Cristo y esto lo tienen que saber. Muchos se burlarán, muchos otros no, hermanos. Muchos otros te verán y dirán, ¿tú cambiaste? No, pues yo creo que sí, Dios sí existe. Porque como yo te conocía, nada podía cambiarte. Entonces, la evidencia de haber recibido correctamente la palabra es dar fruto. No debemos de confundir que el evangelio no hace lo suyo. No podemos decir, la iglesia se dividió. Éramos 200, ahora somos 100. Supongo que los pastores estuvieron predicando una palabra que no era. No, hermanos. La mayoría de veces, no siempre, sucede lo contrario. Entre más evangélicos seamos, más centrados en la Biblia, menos agradamos a la gente, y esto incluye cristianos. Si nosotros comenzamos a predicar un evangelio que les agrade a las personas, nos vamos a llenar en número, pero vamos a quedarnos vacíos del Señor. Si nosotros nos enfocamos en hacer una buena reunión de jóvenes cada fin de semana, es que Pastor Emanuel, tenemos que pensar en algo para tener a los jóvenes bien. Mira, vamos a buscar una bonita música electrónica, o un reggaetón, o una bachata, o un rap, un hip hop, o hasta un heavy metal cristiano, para que ellos se sientan en ambiente y no se vayan. La mayoría de las iglesias que se preocupan por tener ocupados a los jóvenes en cosas del mundo, cuando los jóvenes cumplen 18, 19 años se van de la iglesia. O ¿sabes qué? Mira que veo aburridas a las mujeres o a los hombres. Hay que hacerles una reunión especial para ellos y vamos poniéndoles canciones de su juventud. Los Ángeles Negros y esas cosas, o los Bukis, ¿no? Vamos a hacerles algo para que ellos estén bien. ¿Verdad, pastor? Porque los veo aburridos, los veo como que no les gusta la iglesia. Mundo, pragmatismo, mentira del diablo. Mentiras del diablo. Tenemos que dar el evangelio, la semilla,
aquello que va a dar fruto seguro, aquello que aunque no te guste te va a dar vida, te va a cambiar. Debatimos con hermanos en Cristo que no tienen problema por abrazar el mundo, que invitan a su iglesia, vamos a comer y nos echamos como los apóstoles, 1 o 2 vinitos, no pasa nada, sin darse cuenta que hay algunos que acaban de salir del vicio y que son de tropiezo porque prueban una copa y ya no pueden dejar de probar. No digo que el vino te condene, hermanos, pero a algunos sí los podrán condenar. O algunos otros que, mira, ¿sabes qué? Yo veo la iglesia muy encendida. Yo pienso que necesitamos una luz bajita. Y cuando el pastor hable fuerte, vamos a poner un estrobo para que tiemblen. Y que se vea la luz así. Vamos a hacer una obra de teatro para que la gente entienda el evangelio. Esas cosas, hermanos, es como decirle al Señor, Señor, creo que te faltó algo aquí. Voy a añadir alguna ayuda. ¿Necesitas que te ayude? No, hermanos. Necesitamos el evangelio. Aunque yo en mi carne me gustaría sacarte de aquí feliz como un guerrero de David. Ustedes son los 30 valientes guerreros de David. Luchen, vayan allá afuera, conquisten el mundo. El mundo es suyo. La prosperidad llegará a sus vidas. Serán millonarios. Di conmigo, soy millonario. Soy millonario. ¡Aplaudan! No va a servir de nada, hermanos. Esa semilla no da un fruto eterno. No vamos a estar cambiando mucho, más únicamente en la emoción, los sentimientos. La semilla verdadera que es el evangelio, al momento que se planta y comienza a echar raíz, la misma raíz es tan poderosa que empieza a echar toda la pudredumbre, todo el gusto por el mundo, y empiezas tus oídos a cambiar, a escuchar distinto, a ver distinto, a hablar distinto. Ya la música que te gustaba, que normalmente hablaba de desamor, de dolor, de traición, de vicio, ya, oye, como que no. Empiezas a escuchar una alabanza y dices, gloria a Dios, esto glorifica al Señor. Las películas que te gustaban de violencia y de contenido sexual y cosas así, ya no empiezan a gustarte. Ya no es algo que se esté provocando o estemos demandando desde el púlpito que eso es del demonio, sino que la misma semilla empieza a echar raíz y empieza a sacar toda la porquería que nos gusta, hermanos. Hay alguien que decías, se convierten de cerdos a ovejas. Yo no estoy de acuerdo porque todos los del Señor somos ovejas. Pero probablemente sí teníamos un forro del otro animal. Y empieza a crecer, hermanos, la semilla y empieza a cambiar todo eso. Y ya no es algo que lo hagamos a la fuerza. Ya vino el pastor, cámbiale de canal. Mueve la música y ya llegó el pastor. No, al contrario, hermanos, ya es con gozo, ya dejas tu puerta abierta para que cuando llegue cualquier hermano de la iglesia, llegue y esté el ambiente de una casa de hijos de Dios. Ya no escondes nada, ya todo es claro, ya empiezas a buscar agradar a Dios, y ese es el fruto y la perseverancia del verdadero creyente. A eso se refiere esta parábola cuando la semilla se siembra en buena tierra, como ustedes que son buena tierra, hermanos. Probablemente no se da fruto de inmediato, pero creo que todos los que estamos aquí, si volteamos un tiempo atrás, ya no te reconoces. Ya no eres el mismo. Ya no eres el mismo, porque el evangelio tiene poder, el evangelio cambia, el evangelio es el Cristo mismo, el Rey de Reyes, gobernando dentro de ti y diciéndote que sí y que no. Porque Cristo vive, amados, y Él cambia la vida de las personas. Cuando decimos que la salvación es del Señor, también la regeneración es del Señor, también la transformación es del Señor. Aquellos que se preocupan tanto por cambiar su vida con su fuerza, se dan cuenta que no pueden. Aquellos que quieren cambiar a los demás, obligándoles con la ley. Debes de cambiar, tú debes de cambiar. Eso está mal. No robes, no tomes, no hables maldiciones, no fumes, está mal. No, eso es legalismo, hermanos.
La ley demanda obras y la gracia demanda obra, pero de Cristo nada más. No, absolutamente hacemos nada. Entonces, pastor, ¿por qué nos exhortas a guardarnos la santidad, a buscar? Hermanos, porque el camino del Señor es blanco y en base a tu posibilidad debes de irte desechando de lo que el Espíritu Santo te está diciendo que está mal. Debes ir limpiando el camino a manera de tus posibilidades, no luchando y odiándote y aborreciendo. No, hermanos, porque a fin de cuentas, si tú lo haces con tu fuerza, vas a caminar unos kilómetros y después vas a volver a caer en el mismo lugar. La única manera de ir siendo purificado es confiar en la gracia santificadora del Señor. En la parábola del sembrador, amados, tal como aparece en el Evangelio de Lucas, les voy a leer, no quiero salir de Marcos, pero el Evangelio de Lucas 8:15 dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Retienen y dan fruto, frutos distintos, frutos que se notan, frutos, hermanos, que en realidad no cabe ni la menor duda que Cristo está morando en ti y está obrando a través de ti. Entonces, la importancia de la perseverancia para el verdadero creyente es primordial. La perseverancia, dando fruto constantemente, despojándote de aquellas cosas que llaman tu atención. En ocasiones tenemos incluso que salir de algunos círculos en donde nos llevan al pecado. Abandonar algunas prácticas, pero con gozo por el Señor y para Él. No por ir en contra de tus propios deseos, porque es una lucha constante que lo único que va a hacer es amargarte. Sino preguntarte, ¿esto es agradable a Dios? No. Dejaré de hacerlo, mi Señor. Ayúdame, necesito fuerza, Espíritu Santo, para poder hacer las cosas agradables a ti. Y hay tantas cosas agradables por hacer, hermanos. La parábola, hermanos, trata sobre nuestra responsabilidad frente al mundo y nos enseña que tenemos el deber de predicar la palabra con fidelidad. La parábola nos enseña que tenemos responsabilidad para con el mundo. Primeramente, tenemos la responsabilidad para con el Señor. Porque nosotros estamos llamados a recibir, abrazar y dar fruto. Y obviamente si somos creyentes, pues debemos de tener mucho temor por lo que va a suceder con las almas si no escuchan el Evangelio. Cada creyente y cada iglesia debe de tener un compromiso, una visión evangelizadora. Dejándonos de confundir, de decir, es que únicamente los hermanos fulano y sutano son los evangelistas. No, hermano, tú eres un evangelista, debes de ser un evangelista. Un evangelista es alguien que habla el evangelio. Y a menos de que hubiera algún mudo aquí, y ni, todos están comprometidos con el Señor a hablar el evangelio. Todos. Pero dices, es que yo no soy teólogo, ¿qué voy a hablar? Ni sé la Biblia. Hermanos, gloria al Rey, que no nos dice vayan y prediquen la Biblia. Nos dice vayan y prediquen el evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿Quién es Jesús y lo que Jesús ha hecho? Eso es el evangelio. Esa es la buena noticia que muchas veces escuchaste. Es que evangelio es la buena noticia. Buena noticia, ¿por qué o para quién? ¿Cómo que por qué y para quién? Buena noticia que el Hijo de Dios vino, Dios mismo vino, se encarnó. Y buena noticia ¿para quién? Para todos, amados, porque Él vino a pagar por nuestro pecado que no podíamos abandonar. Es una bendición poder portar el evangelio y decirle a la gente que está dispuestos y preparados para ir al infierno por la eternidad. Decirle, te tengo una excelente noticia a ti, pecador. Cristo Jesús vino y se colgó en la cruz en tu lugar y te ofrece salvación y vida eterna gratuitamente. No, espérame, voy a lavarme, voy a bañarme, tengo que abandonar la borrachera, los vicios, el odio, el adulterio y después voy con ese Dios tan santo. No, mi Dios santo te quiere cochino, iba a decir otra cosa peor. Te quiere sucio. Dios te quiere sucio, Dios te quiere en la condición que estás.
Dios te quiere de la peor manera. Quiere que tú te des cuenta, amados, cuando portamos el evangelio y llegamos con la persona indicada, el elegido para salvación. Aquellos que son elegidos para salvación normalmente sienten una condenación por su pecado. No se acercan a Dios porque sienten un peso dentro. Se ocultan de Dios. Cuando me ha tocado predicar con gente que está ante los ojos de los hombres completamente desgraciada, hermanos, a punto de morir, algunos homosexuales que nos ha tocado en las vías del tren, que están en una condición mal, hermanos, ya su cuerpo se nota, al decirles, Dios mismo vino y murió por ti, por mí. La gente les ha predicado, Dios te odia por pecador, Dios te odia por homosexual. Pues fíjense que no, Dios ama al pecador y entre más sucio esté, más lo ama, dice la Biblia, hermano. Al hablarle a esas personas que están en una aflicción por su pecado, por todo lo malo que han hecho, la carga que traen, y tú les dices, Cristo quita tu carga. Cristo la carga por ti. Cristo te va a tomar y te va a llevar a un lugar seguro. Ellos caen de rodillas y lloran porque no pueden comprender cómo existe alguien que los ama cuando la sociedad y el mundo los ha echado a un lado. Por eso para ti y para mí, pecadores, sea el pecado que sea, la mentira, la incredulidad, la pereza, que es pecado también, el orgullo, el lugar más seguro no es correr a tu refugio apartándote, sino es correr a Cristo, perseverar y dar fruto. ¿Cómo es posible que Dios nos haya perdonado, hermanos? Entiendan, perdonado aunque tú no te lo merezcas, aunque aún tú no te portes bien, aunque aún tú no des fruto. Hermano, como estás, el Señor te compró desde antes de la fundación del mundo. Con su sangre. Entonces, en cierta manera, la parábola dice que yo puedo prepararme como una tierra, por supuesto. Si tú eres honesto contigo mismo, y sabes y sacas a la luz lo que has hecho, quién fuiste, y puedes entender por un momento qué hizo Cristo, qué vino a hacer a la tierra, qué le tuvo que suceder. No queda de otra, amados, en verdad, si el Espíritu Santo mora en nosotros, que caer a sus pies y decir, bendito Rey, yo voy a servirte. Mi casa y yo te vamos a servir. No puedo vivir yo como las personas que viven sabiendo que el Hijo de Dios vino y como si nada pasara. No. Yo no soy mejor que ellos, no soy menos pecador que ellos o más pecador que ellos tal vez, pero a mí el Espíritu Santo me ha regalado contemplar la gloria de Dios que es Cristo. A ti te ha regalado algo que a muchos no les ha regalado, y ese regalo es tan grande que tiene que ser compartido. Y lo mejor, que es un regalo tan poderoso que puedes tener la seguridad que si hablas la palabra fielmente, la persona que está enfrente de ti algún día también la hablará. Sin meterte en rollos de las doctrinas de decir, pero si no es elegido, si es elegido, y si... Eso no nos importa. Si vamos a esas, yo te puedo decir esto. Si tú le hablas el evangelio a alguien, es un 99% que la persona sea elegida. Porque estuvo escuchando, hermanos. ¿Cuál es mi responsabilidad? Esta parábola que estudiamos trata sobre nuestra responsabilidad frente al mundo y nos enseña que tenemos el deber de predicar la palabra con fidelidad. La fidelidad va a ser efectiva cuando creas que el evangelio es poder de Dios para salvación. Cuando predicas con miedo o cuando te animas a predicar según tus habilidades para predicar, estás atribuyendo a ti algo, sea negativo o positivo, pero te atribuyes a ti. Es que no sé predicar, es que no sé hablar, es que tengo miedo, es que me da vergüenza. Estás en una condición de orgullo. Tú debes estar seguro que aunque seas tartamudo, gangoso, lo que sea, si tú hablas el evangelio, no importa la voz que tengas, no importa la fuerza con la que la hagas, no importa las ganas, lo que importa es lo que estás predicando. Eso es lo que contiene el poder. No solo tenemos que pensar en grandes esfuerzos evangelísticos,
¿Y esperar a hacer campañas o estar en un lugar en específico en donde haya gente? Si tú sales y caminas 10 metros, te vas a encontrar a alguien. Puedes comenzar predicándole una persona a la vez. Decía un hermano, hay quienes quieren servir en la iglesia y estar ahí, ser vistos por la iglesia. Pero yo prefiero estar afuera, en las trincheras, a un lado del infierno, rescatando almas. Y si lo vemos desde ese punto de vista, que las personas están desfilando al infierno, debemos de tener misericordia como la misericordia que tuvo el Señor por nosotros y hablarles del Evangelio. Hermanos, debemos confiar que el decir quién es Jesús y lo que Él hizo, lo que hizo para gloria del Padre, eso contiene poder para rescatar personas. No tu elocuencia para predicar, no la manera en cómo los convenzas. No diciéndoles, ven a la iglesia, está muy bonito, hay jóvenes y jovencitas de tu edad y van a pasarla muy bien. No, predicar el Evangelio y dejarlo en manos del Señor. Como sabemos y hemos dicho antes, el Señor nos está enviando a predicar, pero no nos va a exigir en lo absoluto los resultados. Los resultados son de Él. Entonces, ¿no tienes el don de evangelista? No importa, tienes que evangelizar. Todos los creyentes. Mira que dice Hechos 8:4. Te lo leo. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Hermanos, es una de nuestras responsabilidades. Y si tú dices, ¿hasta dónde llega mi responsabilidad? Quiero leerles esta advertencia, que no condena, sino despierta. Vayan a Ezequiel 39, por favor. Ezequiel 39. Tú puedes ir leyendo conmigo, yo la voy a leer en otra traducción. Te voy a leer desde el versículo Ezequiel 33, perdón. 33. Ezequiel 33, 1, del 1 al 9 voy a leer. Dice, Ezequiel, dales de mi parte este mensaje a mi pueblo. Cuando yo permito que haya guerra en algún país, la gente de ese lugar elige a alguien y lo pone como vigilante. Ese vigilante tiene la obligación de tocar la trompeta si ve que el ejército enemigo se acerca. Si alguien escucha la trompeta de mi vigilante, pero no le hace caso, los enemigos lo matan. Esa persona es culpable de su propia muerte. Si hubiera hecho caso de la advertencia, sería salvado. También puede suceder que el vigilante vea que se acerca el enemigo y no toque la trompeta. En tal caso, si el enemigo llega y mata a alguien, esa persona morirá por causa de su pecado, pero yo le pediré cuentas de esa muerte al vigilante. Yo te he elegido como mi vigilante oficial ante los israelitas. Si me oyes sentenciar a muerte a algún malvado y tú no le adviertes que debe cambiar su mala conducta, ese malvado morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuentas a ti de su muerte. Por el contrario, si le adviertes que debe cambiar su mala conducta y no te hace caso, ese malvado morirá por causa de su pecado, pero tú salvarás tu vida. La realidad es que la responsabilidad de predicar el Evangelio, más que un mandamiento, es un recordatorio de que la gente en su totalidad está desfilando contenta y alegremente al infierno. Sin darse cuenta, hermanos, sin darse cuenta. Recuerda que cuando tú llegas a hablar tu propia sabiduría y les dices, vas al infierno, pues tú también vas. O ellos dicen, yo no soy tan malo, hay gente más mala que yo no voy al infierno. Dios es muy bueno. Dios es amoroso. ¿Cómo crees que Dios va a permitir que la gente se vaya al infierno? Sacan sus propias doctrinas que son de provecho únicamente para ellos, pero Dios dice otra cosa. Dios dice que toda la gente es pecadora, y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús.
Si alguno entre nosotros cree que la única diferencia entre el cristiano, el católico, el mormón, el testigo de Jehová, es que nosotros no tenemos imágenes, ni profetas, ni intercesores, pero que todos vamos a Dios, hermanos, necesitan estudiar. La iglesia cristiana es la única iglesia fundada por Cristo mismo. La iglesia cristiana es la única iglesia que intenta obedecer la palabra de Dios y practicarla. La iglesia cristiana es la única que no tiene intercesores y que tiene a Cristo en el lugar que se merece, que es el trono. No lo bajamos por abajo de alguien, no lo repartimos, no tenemos otros intercesores muertos para llegar a Él, sino únicamente le pedimos al Dios vivo, a Cristo. Y Cristo es nuestro intercesor delante del Padre. Por eso confiadamente nos acercamos al trono de la gracia. Esta palabra no es para judíos, no es para mormones, no es para testigos de Jehová, no es para los de la luz del mundo, no es para católicos. Esta advertencia es para ti y a mí. Tú eres el portador de la gloria, de la gracia del Señor. Tú eres el responsable de hablar el evangelio. Pero a la misma manera, tú eres amado por Cristo. Tú eres lo que Cristo, lo que Dios más ama en el cielo, hermanos. Lo que más está anhelando hacer aquí en la tierra es venir por ti, por mí, por su cuerpo en todo el mundo. Así que tenemos gran responsabilidad, pero tenemos gran bendición, hermanos. Cristo murió por nosotros, su iglesia, y Cristo regresará al mundo por nosotros, que somos su iglesia. Gloria a Dios. Dios nos va a pedir responsabilidades, amados. La respuesta de las personas no es mi responsabilidad ni la tuya. ¿Tu responsabilidad cuál es? Predicar el evangelio. No depende enteramente de ellos, como no depende enteramente de nosotros. Habrá quienes escuchen, habrá quienes no escuchen. Lo acabamos de estudiar hace 2 domingos. Recuerda que aún la familia de Jesús y los fariseos lo tenían enfrente, lo escuchaban, y ellos no querían más de Cristo. Al contrario, querían darle muerte. Nosotros, amados, debemos de recordar que no tenemos la capacidad de convertir. Nosotros no tenemos la capacidad de darle ojos al ciego. Nosotros guiamos a las personas a Jesús. Nosotros guiamos a los ciegos a aquel que le da vista a los ciegos. Somos embajadores, hermanos. Nosotros no vamos a darle consejos a las personas que las personas quieren escuchar. Nosotros les hablamos de Jesús. Y si esto nos está diciendo que tengo que hablar el evangelio, incluyendo el arrepentimiento, aunque tú veas una persona llorando a causa de muerte, que tu carne quiere llegar al estilo psicólogo y decirle, no te preocupes, todo va a estar bien. Mira, no, hermano. Antes de darle la buena noticia, para que sea buena, dale la mala. Y aprovecha que su corazón está abierto, que su corazón tiene dolor, para llevarlo al arrepentimiento en el nombre del Señor. Debes de arrepentirte de tu pecado. Debes de aprovechar que tienes dolor, debes de aprovechar, voltear a ver la gloria de Dios. Si tú te tomas de alguien, esto no te sanará. Si tomas algo, no te sanará. Pero si tomas de Cristo Jesús, aunque continúes en tu enfermedad, te sentirás sano. Abraza a Cristo. De las oportunidades más hermosas que Dios me ha dado es predicar en medio de la aflicción. Hospitales, cárcel, a punto de muerte. Y es donde yo más he visto la gloria de Dios, donde hay dolor. Donde está el dolor, ahí hay clamor. Y si tú entonas y diriges su mente desviada, su corazón mundano a Cristo, se sintoniza perfecto y llega la paz. Aún yo creo que cuando el Señor nos ha llevado a orar por gente que está a punto de morir, es porque en su misericordia Dios quería llegar a rescatarlos en el último momento. Y nos gozamos cuando nos invitan a un hospital o a alguien que va a morir, o a esos lugares, hermanos, porque ahí es donde la gloria de Dios se ve manifestada y donde somos quebrados tanto el oyente nuevo como nosotros, hermanos. Dios es extremadamente bueno y Dios vino al mundo a salvar y no a condenar. Nosotros no debemos de olvidar, hermanos, que hay una forma correcta de evangelizar y es predicando la palabra. Aunque de pronto somos criticados, muchos hermanos reformados y nosotros, por cómo predicamos. Por ejemplo, predicando en un hospital, hay quien me escribió y me dijo, es que tú exageras. ¿Cómo es posible que vayas a predicar del arrepentimiento en un hospital pediátrico? ¿Cómo se te ocurre? No es para tanto.
Entonces ellos optaron por ir vestidos de payasos y contar chistes y hablar de un bonito Jesús que es muy buen amiguito de todos los niños. Perdónenme, pero mi Señor no es chiquito. Mi Señor no es amiguito. Mi Señor no es bonito. Mi Señor es el Rey, es tremendamente grande y poderoso, hermanos. Y desgraciadamente el Evangelio contiene el arrepentimiento. El mismo Cristo Jesús dijo, arrepiéntanse. Arrepiéntanse, el mismo Cristo. Si Cristo lo hizo, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Obviamente hay tonalidades o sazones para predicar el Evangelio en determinados lugares. El mismo Evangelio, pero probablemente presentándolo de diferentes lugares. No es lo mismo predicar el Evangelio en medio de pura gente sabia y entendida, duros, a un lugar en donde ya han sido quebrados por un arrepentimiento no bíblico, pero al menos un arrepentimiento como una cárcel, en donde ya están sentenciados, están encarcelados y donde se necesita escuchar que hay alguien que les da el perdón. Es diferente, pero el Evangelio es el mismo. Tenemos la responsabilidad de hablar el Evangelio, aunque eso te incomode a ti como predicador. ¿Les parece, hermanos, si hacemos una campaña evangelística, pero primero llevamos un buen grupo de rock cristiano para llamar la atención de los jóvenes y que brinquen y digan ¡ua, ua! Y cuando ya estén sudados y muy felices, ahora sí les hablamos del Señor? No, o sea, qué bonito, qué padre. Pero el Evangelio se predica a la luz de la Escritura. El Evangelio se anuncia tal cual es, no esperando que la gente te diga qué bonito, qué padre, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Al contrario, a veces la respuesta es completamente al contrario, hermanos. Quieren tapar sus oídos y correr de saber nada más que Cristo puede ser el mejor y más fiel amigo, pero también el peor enemigo, hermanos. Porque, insisto, nadie de aquí va a querer tener a Cristo como juez. Nadie. Cristo es amor, Cristo es bondad, Cristo es paciencia, Cristo es misericordia, pero también Cristo es justicia. Entonces, hermanos, tenemos que entender todo esto. El Evangelio se presenta tal cual es. El Evangelio no debe de tener ninguna añadidura, ni ponerle ni quitarle, hermanos. No tenemos que buscar nuestra comodidad, sino al contrario, estar incómodos. Si tú constantemente sientes una piedra en el zapato, constantemente vas a estar moviéndolo. Si constantemente te acuerdas lo que el Señor demanda en su palabra hacia contigo, vas a estar seguro. Cuando te olvidas de todos los atributos juntos de Dios, hermanos, tenemos una carne que aún el apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de esta carne, de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo, hermanos. No debemos animarnos o desanimarnos tampoco en función de los resultados obtenidos cuando vamos a evangelizar, sino en función de lo que Dios ha demandado y de lo que yo hice. Es decir, mi ánimo y tu ánimo está en ir a predicar el Evangelio y decir, cumplí con mi Señor. Y no, ¿qué habrá pasado? ¿Cuántos escucharon? ¿Cuántos dijeron amén? O como hoy en día se escucha en la iglesia moderna, que esta doctrina sale en los años 70, 80 en los Estados Unidos en cuanto a recibe a Cristo en tu corazón. Y que miden el poder de Dios diciendo, hoy 60,000 almas fueron salvas porque recibieron a Cristo en su corazón. No hay un solo versículo que abrace esta doctrina. Gozo, varón de Dios, 60,000 almas recibieron a Cristo en su corazón. De esos 60,000 probablemente haya 59,000 que se despierten en el infierno después de muerte, hermanos. Viviendo en un autoengaño, pensando que porque oraron esa oración son salvos. Y no se predica el Evangelio. Hubo risas, hubo cantos, hubo gritos, hubo desmayados, pero no hubo ni un salvo.
porque no se predicó el Evangelio. Y lo que el Evangelio anuncia es quién es Jesús y lo que Jesús ha hecho. No, Evangelio quiere decir buena noticia, pero no una buena noticia para ti únicamente. Tenemos la buena noticia de que te la vas a pasar muy bien. No, hermanos, el Evangelio también mutila la carne. El Evangelio te confronta. El Evangelio te dice, pecador, arrepiéntete. El Evangelio te lleva a aborrecerte a ti mismo. El Evangelio te lleva a ver la condición, de dónde vienes, lo que has hecho, lo que piensas dentro de ti en la oscuridad. Tu maldad, tus malos deseos, tu egoísmo, tu adulterio, tus deseos fornicarios de odio, de ira, de egoísmo. Y ahí caes rendido y dices, ¿cómo es posible que el Dios Altísimo me ve todos los días y yo vivo como si nada sucediera? El Evangelio te arrincona con una buena intención, no de condenarte, sino de salvarte, amados. Cuando la Biblia dice en Hebreos que el que sigue pecando deliberadamente, y más adelante dice que es una horrenda expectación de juicio caer en manos de un Dios vivo, no, muchos predicadores lo sacan de la predicación porque dicen, es que yo creo que se equivocaron. Dios no vino a eso. No, es una buena noticia que tú escuches que Dios no quiere que continúes pecando. Es una buena noticia que tú escuches quién es Dios. Es un juez también, y es santo y es puro, y no va a aceptar a nadie culpable por inocente, a menos de que pasen por el filtro de la gracia regeneradora. Yo prefiero, hermano, hermana, que se vayan aún más de los que ya se han ido de la iglesia por escuchar esto, pero que yo esté limpio delante de los ojos de mi Señor, a tener lleno esto, pero que no soporte ni levantar mi rostro a 10 centímetros del suelo, sabiendo que el Señor va a demandarme cada una de la sangre que corra por la mentira que yo prediqué. Y para ti como creyente debe de ser también tu necesidad. Dime la verdad, dime quién soy, dime qué hacer, Señor. Lo más hermoso que cuando llegas al conocimiento pleno de lo que Dios piensa de nosotros como creación, nosotros clamamos a Él sabiendo que no podemos hacer nada sin su ayuda. Ayúdame, Señor. Ayúdame, yo no puedo, he intentado y no puedo, Señor. Ayúdame, Señor, cambia mi vida, Señor, cambia. Él responde y comienza a restaurarte y a cambiarte. Los que hasta hoy han perseverado ha sido por eso, porque aún en su imperfección han confiado en el Señor. Y en lugar de correr a otro lugar, corren a Él. Y Dios les está sosteniendo. Entonces, nosotros no nos vamos a desanimar o a animar por el resultado, hermanos. Nosotros nos vamos a animar porque hicimos lo que Dios ha dicho que hagamos. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte. Y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Entonces, más allá, amados, de preguntarnos quiénes somos, en qué clase de oyentes nos clasificamos, qué tipo de tierra soy, ¿seré la que se sembró en aquella tierra dura? ¿O seré la tierra que sale con espinas? Porque no veo tanto fruto en mí. Pudiera ser. Mejor tomémoslo, hermanos, como una oportunidad de comenzar a ser una tierra fértil, que da mucho fruto. Y no nos demos con dar poco, al 30, al 60, sino busquemos dar al 100 por 1. No va a depender tanto de mi habilidad, sino va a depender del evangelio que predique. Tanto como predique, tanto fruto dará, porque tengo la seguridad, amados, de que el evangelio es poder de Dios para salvación y va a salvar a aquellos a los que Dios quiera salvar.
Gloria al Señor. Cuando nosotros tenemos esa oportunidad, amados, de poder contemplar la hermosura de Dios, en definitiva, tú puedes examinarte si te has dado cuenta de quién es el Señor o no, precisamente por el fruto que das. Pero la oportunidad para comenzar es ya, hoy mismo. Dice el versículo 21, si quieren leer ahí, yo leeré en una versión distinta. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en un candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con la que medís os serás medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. En este párrafo, hermanos, se encuentran muchos dichos que Jesús estuvo mencionando en otras ocasiones, en contextos diferentes. El propósito de Cristo, amados, en esta ocasión es subrayar la responsabilidad de cada creyente, de cada persona que escucha sus palabras. En esta nueva parábola que vamos a estudiar, hermanos, el Señor vuelve a utilizar algunos objetos cotidianos que se encontraban en cualquier casa. Esa lámpara de la que habla era un objeto de alfarería. Nosotros aquí en Guadalajara conocemos por Tlaquepaque y Tonalá, que era un platillo hondo y en un costado tenía un mango para sostener y en el otro llevaba una extensión como una boquilla y ahí salía una mecha. Había dos agujeros en su parte superior. Una era para echar el aceite y el otro para que entrara el aire y no se apagara. Era una lámpara de barro. Esa lámpara se colocaba en un lugar visible. En las casas de mucho dinero estaba ya empotrada en la pared y era como parte de la artesanía o la arquitectura de la casa. Pero en las casas más de menos recursos era un objeto de alfarería y esa se podía mover y colocar en cualquier lugar. Normalmente también la ponían en lo alto. Y el Señor Jesucristo quiere que veamos aquellas cosas que no conocemos a lo mejor. Es la parábola del sembrador. Jesús había subrayado la necesidad de dar fruto. Ahora el Señor Jesucristo nos va a enseñar la necesidad de perseverar, de llevar la luz. El creyente debe de ser como una lámpara, es lo que dice el Señor. El creyente debe de ser como una lámpara que alumbre en medio de las tinieblas, y estas tinieblas están en todo el mundo. Y con esto se hace hincapié, amados, en el carácter visible de la vida cristiana. El Señor Jesucristo dice: ¿qué acaso se va a esconder la luz en un almud? Un almud era como un cajón en donde se medían el grano o algunas especies, esas cosas, pero habla en cuanto a la materia. ¿Se va a esconder por las cosas materiales? ¿O se va a tapar con las cosas materiales? ¿O abajo de una cama, haciendo referencia en cuanto a la pereza de no hacer la obra? Dice: no, de ninguna manera. Al contrario, la luz se pone en un lugar alto en donde alumbre a las tinieblas. El cristiano, amados, no debe de esconderse. Debe de vivir una vida transparente, centrada en Cristo, centrada en el Evangelio, para que los demás puedan apreciar lo que Dios ha hecho en su vida. Muchos de pronto dicen: ¿qué hago, pastor? ¿Me alejo de mi viejo círculo de amigos que me incitaban al vicio? Mira, si tú ya eres un cristiano verdadero, que el Señor te ha sanado las áreas en las que tú antes caías constantemente, ve y háblale, sé luz. Pero si aún tienes dificultad con tu pecado, mejor aléjate por un tiempo. A fin de cuentas, si son buenos amigos, no dejarán de serlo, ¿verdad? Y si dejan de serlo es porque en realidad no eran tus amigos. Pero lo mejor sería que estés bien preparado en Cristo, que seas una buena luz, con buen aceite, buena mecha, y que nada pueda apagarte, ni aún un viento recio. El Señor nos está enseñando también que Él no concibe, no puede imaginar
¿Cómo un verdadero creyente se puede esconder y mantenerse en el anonimato? El Señor Jesucristo no concibe la idea de que un verdadero creyente no esté dando fruto, no haga nada, no. Prácticamente el Señor nos dice, no puedo creer que un verdadero creyente no se haga manifiesta su vida cristiana ni su salvación. ¿Cómo es posible? ¿Podrá esconderse? No, tiene que darse a la luz, tiene que darse a conocer. El Señor Jesús prácticamente está haciéndonos un comentario que parafraseado sería así: realmente es muy extraño que un verdadero hijo mío no esté resplandeciendo en las tinieblas. Es muy extraño que las cosas de este mundo lo tapen. Es muy extraño que su pereza lo mantenga inactivo. Es como si el Señor nos dijera, ¿en realidad será un hijo mío? Obviamente, hermanos, hay ocasiones en donde resulta ser difícil dar testimonio de nuestra fe. Es verdad. En ocasiones estamos en alguna situación en donde no es permitido ni hablar del Señor. Pero aún en el silencio, mi actitud tiene que ser como la de un hijo de Dios, de luz. Por otro lado, hay razones por las cuales las personas callan. A veces vergüenza, a veces exceso de paciencia. La vergüenza predomina. A veces miedo, temor por lo que los demás digan, temor a que nos marginen, a que nos señalen y nos seccionen, que nos dejen de hablar, temor a que me corran en mi trabajo, a que la familia, los amigos ya no me inviten porque me dicen, no tienes otro tema de qué hablar. Pero el Señor no está dándonos opción alguna, hermanos. Aunque hay muchas razones, el Señor nos dice, la luz tiene que salir. Hay lugares más difíciles para nosotros los cristianos, como el temor cuando sufres persecución para muerte. Gloria a Cristo, en México y en otros países no estamos pasando por eso, pero quiero decirte que en Asia, África, es más, algunos lugares aquí de México hay ese problema. Corea, China, en donde mencionas a Cristo y te encarcelan o te matan. Probablemente pudiéramos decir ahí, bueno, ahí sí se vale callar. Pero ni así, hermanos, ni así. La realidad es que el Señor no concibe la idea de que un verdadero hijo de Dios se esconda bajo ninguna circunstancia. Y para esto podemos ver la prueba en la iglesia primitiva. Ellos eran perseguidos. El simple hecho de decir soy cristiano suponía la muerte. No había oportunidad para decir soy cristiano y que dijeran, bueno, muy bien, qué bien, ora por mí. No, hermanos, decir soy cristiano quería decir la muerte. El imperio romano era tan extenso como el mundo de hoy en día. No te imaginas un imperio pequeño, era un imperio grande. Y el imperio romano, por conseguir alguna clase de vínculo con la sociedad, se le ocurrió iniciar culto al emperador y dijo, quien rinda culto al emperador, le permitimos rendirle culto a su Dios. Entonces, mucha gente, aún algunos que se decían creyentes, dijeron, pues bueno, ¿qué les parece, hermanos? Si para podernos seguir reuniendo aquí, vamos y le damos culto al presidente, y después venimos y le damos culto a Dios. Yo creo que Dios lo va a entender. Ni modo que Dios quiera que seamos asesinados. La doctrina de la prosperidad desde entonces ya estaba dando sus primeros frutos. El emperador estaba personalizando el Estado. Y se le daba culto como a un Dios. Entonces, ciertos días señalados se le exigía a las personas, a cada ciudadano, que fuera y diera un sacrificio al emperador. Ellos decían, a la deidad del emperador.
Entonces era esto realmente una prueba de lealtad política. Ellos sabían si eras leal a ellos y si no eras leal te daban muerte. Ellos cuando le dabas culto en determinado tiempo que ellos lo hacían te decían, ok, ya veniste a dar culto, llévate este certificado. Así ya puedes ir a adorar a tu Dios. Si te ven la guardia romana, no te va a matar, tú enseña tu certificado. ¿Y qué crees que pasó? Muchos cristianos fueron por su certificado y después iban y daban culto. Esto yo lo veo tan evidente hoy en día en la iglesia cristiana. Mundanos, hermanos, dando culto a un Dios porque tienen temor que el mundo los señale. Buscando los placeres, amados, manifestando las riquezas. Las modas, el hablar, hermanos, todo eso para ser aceptados por el mundo. Cuando antes el mundo escupía a la iglesia, ahora el mundo besa a la iglesia. Todo lo que el cristiano tenía que hacer era presentarse y cumplir el acto formal y recibir ese certificado y estaba salvo de la muerte. No había ningún problema. Pero el hecho fue de que miles de cristianos tomaron el certificado. Pero lo mejor que miles de cristianos no lo tomaron y murieron. Gloria a Cristo. Ellos pensaban en la muerte, claro. Ellos pensaban que si se manifestaba su cristianismo, sus hijos podían morir devorados por leones, quemados, crucificados, claro. Pero ¿sabes qué les importó a ellos? Dar testimonio del Señor. Había quienes se convertían, ¿sabes por qué? Porque veía a hermanos nuestros cristianos, gloria a Dios por sus vidas, cantando alabanzas enfrente a los leones. Y la gente no podía entender y decía, ¿cómo es posible que están muriendo a causa de su Dios y todavía le están cantando alabanzas? Por ese testimonio mucha gente moría junto con ellos al dejar la idolatría y caer a los pies de Jesús. La historia cuenta un sinnúmero de muertes de cristianos que yendo a su muerte, iban predicando el evangelio, siendo ofendidos por sus angustiadores, y los angustiadores recibían el evangelio y en el camino a su martirio se arrepentían y caían a los pies de Cristo y morían junto con ellos. ¡Gloria a Dios! ¿Por qué? ¿Era por el poder convencedor de un buen vendedor de una palabra adulterada? No, por el poder del evangelio para libertar. O sea, me refiero, una persona que está decidida a morir, siendo un opositor, supongamos, me llevan a mí por ser cristiano, me van a dar muerte. Si yo le estoy diciendo a ese hombre, no, mira, Dios es bueno, Dios quiere lo mejor para ti, Dios quiere éxito para ti, Dios quiere prosperidad para ti, Dios quiere que seas sano tú y tu familia, Dios quiere darte las bendiciones de esta tierra porque Él se hizo pobre para que tú seas rico. Dios quiere, ¿sabes qué va a decir mi angustiador? Va a decir, oye, sí se nota que tu Dios te está dando todo lo que tú quieres, te voy a matar. Entonces, la versión centrada en el evangelio era, el que iba a ser martirizado, iba caminando, se despreocupaba por él y iba diciendo, yo muero por mi Señor Jesucristo porque lo vale, Él dio la vida por mí, yo lo amo, yo odio, aborrezco mi condición carnal y mundana, yo ya quiero irme al reino a cantar alabanzas, y ellos no podían creerlo. Pero no era por lo que veían en este mártir que iba cantando, sino era lo que el mártir iba diciendo, lo que contenía el poder para abrir los ojos de los verdugos y decir, preséntame a tu Dios, preséntamelo, por quien tú mueres, yo quiero estar con Él, yo quiero conocerlo. Ellos dejaban todo lo que estaban haciendo y morían de rodillas también con los mártires, hermanos. Se convertían en hermanos nuestros en los últimos minutos de su vida. No por el buen convencimiento, no por el testimonio de una vida próspera, porque no tenía sentido, sino por un testimonio fiel de que tiene que existir Dios al que adoramos, porque nadie sería capaz de morir por un Dios que no existe. Tendrías que estar lunático. Pero aún esa acción de un mártir
se la debe a su Señor. Porque Él pone el querer como el hacer, y aún esas palabras antes de morir, es el mismo Espíritu Santo clamando dentro de ellos para dar un testimonio fiel que dé vida. A veces pienso, amados, que cuando nuestra vida está vacía, perezosa, inactiva, lo que necesitamos es prueba. Porque cuando somos probados, vamos como niños pequeños con mamá cuando se caen. Vamos al Señor, ayúdame Señor, ahora sí me voy a portar bien. Ahora sí voy a orar, ahora sí voy a hablar de ti. Y aún lo malo que nos sucede, Dios lo usa para bien. Para darle gloria, para estar fuertes, para dejar nuestra carga a Él, para descansar aún en medio de la aflicción. Pero confiamos en nosotros, peleamos con nuestras armas, forjamos un falso evangelio, una vida cristiana mediocre, amados. Y la Biblia dice que Dios aborrece y vomita al tibio. Cuando recordamos que el amor de Dios, amados, que el evangelio no es algo que yo invente, que algo que yo quiera mostrar a la gente. Yo únicamente muestro a Cristo, el Hijo de Dios, crucificado por nosotros. No trato de convencer. No trato de decirle a la gente, mira, repite conmigo, yo te recibo, yo te acepto como Salvador. No es algo que provoque, no es una buena estrategia de mercadotecnia. Es algo tan real como decir, el Hijo de Dios vino, murió en la cruz, nuestros pecados lo llevaron ahí. Pero ¿sabes qué? Era tan santo que resucitó para darte vida eterna. Y pronto viene por ti. ¿Tú crees esto? Sí, gloria al Rey, amado hermano. ¿No lo crees? Lo siento. No pasa nada, estás en la misma condición de antes de que yo te predicara el evangelio. El Señor Jesucristo dice, la luz no debe de esconderse. Sea lo que sea, pase lo que pase, la luz no debe de esconderse. Hay quienes dicen, mira, fui a un restaurante, pero no oré por respeto a los demás. Es que debemos respetar cada quien sus creencias. La condición del creyente es no respetar a nadie, amados. Tampoco faltarles el respeto, pero no respetar. La luz debe de salir, amados. La luz debe de alumbrar. El nombre de Cristo tiene que salir de tu boca abundantemente, en donde sea que estés. Es fabuloso cuando estamos en una simple reunión en algún lugar público y oramos y de pronto llegan y te tocan, eres cristiano, sí, yo también, vente, vamos a orar. Algún día fuimos al centro, los jóvenes aquí, que estaban niños, ahora ya están jóvenes. Y nos juntamos ahí, estábamos cantando unas alabanzas entre nosotros. Iba a predicar el evangelio públicamente, había una reunión de los Hare Krishna enfrentito de nosotros, pero de pronto cuando empezamos a predicar volteamos y ya éramos una iglesia grande, hermanos. Había 4 o 5 personas cristianas de otros lugares que escucharon y se fueron a hacernos ahí guardia con nosotros. Nos volteábamos a ver y decíamos, ¿y estos de dónde salieron? Hay hermanos nuestros en todos lados que probablemente estaban en cobardía, pero vieron que tú eras luz y dicen, yo también voy a ser luz como ellos. Mi Señor tiene que ser exaltado. Es tan hermoso, hermanos. Cuando tú tienes un regalo nuevo, un coche nuevo, una ropa nueva, algo nuevo, lo presumes por naturaleza. Presume a tu Señor que no hay nada mejor que Él. Presúmelo. ¿Quién es Cristo? Lo que hizo por ti, lo que ha hecho en tu vida, los cambios, la tranquilidad que tienes. No importa nada más que Él, sea lo que sea, pase lo que pase. Nunca nos quedamos sin nada porque lo tenemos a Él. Hacía un comentario el hermano Tony, no recuerdo bien, pero se me quedaba marcado. Cuando tú recuerdas que tienes a Cristo y que tienes un camino ya marcado, sea lo que sea, pase lo que pase, ya no te mueve como antes, ya tienes a Cristo, tienes un camino. Ya no te quedas sin hacer nada, ya no te quedas sin nada. El sufrimiento ya no es tan grande porque tienes a Cristo. Si es un problema, ponlo en Cristo. Si es una angustia, ponlo en Cristo. Si es una necesidad para abandonar pecado, ponlo en Cristo. Si es fortaleza, ponlo en Cristo. Si es lo que sea, ponlo en Cristo. Cristo es Dios, es todopoderoso, es supremo.
Es maravilloso, es espléndido, es hermoso. No hay nada que lo detenga, amados. Puedes imaginar una avalancha, puedes imaginar un tsunami, un temblor. Cristo es mucho más fuerte, inalcanzable, amados. No hay barrera que se oponga al poder del Señor. Si en verdad la iglesia creyera quién es su Señor, quién es la cabeza, la iglesia no estaría en condición mediocre. La iglesia sería un terremoto, hermanos, en el mundo. Así como 12 hombres trastornan la humanidad, así nosotros seríamos un ejército que derriba las potestades de los demonios en el nombre del Señor. Pero tristemente la iglesia duerme. Y no duerme porque quiera dormir, duerme porque el falso evangelio se apoderó. Porque la escritura se está haciendo cada vez menos, es decir, cada vez queda menos por cumplirse. El Señor dijo que aún en los últimos tiempos los elegidos serían engañados. El Señor aquí más adelante, amados, añade esos dos elementos en donde se puede esconder la luz. En el versículo que leímos, versículo 21, el Señor Jesús dice, no puede esconderse la luz en un canasto, no puede esconderse abajo de una cama. No podemos medir la importancia del evangelio, no podemos compararla ni en una balanza, hermanos, diciendo, bueno, es que hoy no puedo. Es que hoy me da vergüenza, hoy no quiero. No, tenemos que tener una responsabilidad con el Rey, porque es el Rey. Tenemos que hacer las cosas porque es el Señor. Tenemos que evangelizar a nuestros hijos porque el Señor así lo demanda, porque ellos van a ser salvos por la predicación del evangelio, aunque no veamos fruto. Tienes que predicarle a tu esposo, aunque él sea incrédulo y parezca que no le hace caso al evangelio. Tienes que predicarle a tus vecinos, a tus sobrinos, a tus padres, a tus abuelos. No puedes esconderte, no puedes respetar. A fin de cuentas, recuerda que el mundo se ha encargado de escupirle a Cristo desde siempre. Tú no respetes tampoco a nadie. Con amor actúa como almas perdidas y que sea tu luz testimonio para todos. En donde sea que estés, el Señor te respalda, el Señor habla a través de ti, el Señor te da poder, el Señor te va a dejar boquiabierto, asombrado, después de que prediques a una multitud, a un salón, a algunas personas en el camión, en la sala de espera del hospital, en la cárcel, en la escuela, en el trabajo. Hermano, total, si te corren de ahí, gloria al Rey. Te aseguro que si te corren es porque lo hiciste bien. Gloria a Dios. El almud puede simbolizar eso, hermanos, que las cosas materiales y lo que nos rodea, la opaca, la lámpara, la tapa. Y la cama simboliza, o puede simbolizar la pereza que también ahoga el testimonio. La pereza golpea a la iglesia de una manera impresionante, hermanos. Es un fuerte contraste estas dos últimas posibilidades, y el Señor indica que el lugar correcto no es taparla ni meterla abajo de algo, sino el lugar correcto es ponerla en un lugar alto. Fija, dejarla ahí como las casas de los ricos. A fin de cuentas, tú y yo somos millonarios en Cristo Jesús, conforme a sus riquezas en gloria. No te emociones. O si eres pobre como yo, no pienses que Dios no te ama. Dice el Señor, todo ha de salir a la luz. El Señor dijo, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. ¿A qué se refería, hermanos? Número 1, puede referirse a la fe de alguien que ha creído. En este caso, hermanos, querría decir que alguien que realmente ha recibido la palabra, tarde o temprano, tiene que manifestar luz, la luz del evangelio. Y mostrará de qué lado está. Si tú recibiste ya el evangelio y aún no has dado lo que tienes que dar, no te preocupes. Probablemente después de esta predicación que el Señor te está dando, que te está
diciendo este pecador como embajador del Señor? Probablemente des fruto. Comienzas haciendo tus pequeños pininos y vayas agarrando un poco de más experiencia. Probablemente, aunque no te subas al camión, te guste subirte al camión para predicar el Evangelio. Probablemente, si no encuentras el sentido por qué estás tanto tiempo enfermo, es porque el Señor te quería tener en hospitales, porque te va a hacer apto para predicar en hospitales. Probablemente el Señor te dio la habilidad de la enseñanza para que te pares en un lugar público y prediques el Evangelio sin temor. O probablemente el Señor te mostró el Evangelio en tu temprana edad, como joven, niño, para que prediques a tus amigos en la escuela también. ¿Qué crees que sea peor? ¿Aceptar la doctrina del hombre acerca de la homosexualidad y esas cosas de la familia, del mismo género? ¿O platicar de Jesús? Lo justo es que si el mundo no condena esas prácticas antibíblicas, pues tampoco condene el hablar de Cristo con amor, con la Biblia, sin ofender de nuestra propia cosecha, sino dejando que el Evangelio haga lo suyo. Pero puedes estar seguro de algo, mi amado y mi amada. Si tú aún no has dado fruto por X o Y, que por tu edad, que porque no hablas, que porque no sabes, que porque lo que sea, tarde o temprano lo vas a hacer. Tarde o temprano vas a manifestar la luz del Evangelio y vas a mostrarle a todos quién es tu papá. Número 2, puede referirse también, todo ha de salir a la luz. Nada hay oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de salir a la luz. Puede referirse también a la falta de fe. Los hombres tratan de encubrir las cosas, pero en esto siempre fracasan. ¿Te das cuenta que siempre la mentira sale a la luz? ¿Siempre? Dios exhibe todo a la luz. Primordialmente, amados, ante Dios no es posible tener secretos o ocultarle cosas. Todo es desnudo delante de los ojos de Dios. Y podemos recordar a modo de ilustración lo que hicieron Adán y Eva cuando desobedecieron el mandamiento de Dios en el Génesis 3, ¿se acuerdan? Pecan y ¿qué pasa? Se esconden. Sabían qué había pasado, se tapan, se cubren. Entonces puede referirse también a la falta de fe. Los hombres que no son del Señor tratarán de ocultarse, pero aquellos que ya han recibido la verdad del Evangelio no podrán esconderse. Tendrá que manifestarse tarde o temprano. Gloria al Rey por eso. Número 3, puede referirse también a la verdad. Hay algo en la verdad que es indestructible. La gente puede que se niegue a afrontar la verdad. Puede que la gente trate de eliminar la verdad. Puede que hasta intente borrar la verdad, como lo ha hecho Roma para con el cristianismo, y hoy en día los musulmanes quieren borrar el cristianismo. Hermanos, el cristianismo no puede borrarse, porque el cristianismo fue por la sangre de Jesús, y la sangre de Jesús no se lava ni se borra, hermanos. Nadie podrá opacarlo, nadie podrá borrarlo, nadie podrá hacer que nos olvidemos del nombre de Cristo, amados. Nadie, absolutamente nadie. Puede que nieguen nuestras verdades, puede que se nieguen a aceptarla, puede que hagan lo que sea, hermanos. Aún como en el Antiguo Testamento sabemos que aquel rey le quitó los rollos de las profecías a Jeremías y los quemó, pero ¿sabes qué pasó? Los volvieron a hacer. Puede que hagan lo que sea para detener el poder del Evangelio. Satanás, hermanos, es el príncipe de este mundo y quiere que tú y yo callemos, pero él, hombre fuerte, él está atado. Y algo que a lo mejor él no sabe o no cree, es que la verdad siempre va a prevalecer. Que por un momento no veamos resultado, que por un momento no veamos en dónde está el Señor, que por un momento veamos que nuestros hijos actúan como perdidos, que por un momento parezca que la iglesia no avanza, que no crece, por un momento, pero tarde o temprano la verdad va a prevalecer, porque es verdad.
Tarde o temprano, cuando el Señor venga, todos nosotros nos voltearemos a ver. Aquellos que fueron escogidos, que creemos, vamos a ver al Señor de frente y diremos: fue verdad, es verdad. Gracias por haberme salvado aún mi incredulidad, Señor. Porque aún tú no puedes negar que existe en ti incredulidad. Si me dices lo contrario, te digo: ten cuidado. Ten cuidado, porque en ese caso es peor. Pero si aceptamos nuestra incredulidad, amados, pueden tener paz. Tarde o temprano dirán: valió la pena. Tarde o temprano delante del Dios Altísimo, adorándolo, alabándolo, viviendo de una forma que ni jamás, amados, pudimos imaginar. Viendo a nuestros amados que les predicamos el Evangelio a un lado nuestro, cantando alabanzas al Rey por la eternidad. Valdrá la pena estas reuniones, valdrá la pena los discipulados, las reuniones de oración, el evangelismo. Valdrá la pena pisar la cabeza de la serpiente antigua, amados, aborreciendo el pecado, amando lo bueno. Valdrá la pena, el Señor estará con gozo, amados, por ver el fruto manifestado en sus hijos. Cristo murió y algún día, hermanos, algún día, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que ese Cristo que murió en la cruz como abandonado es el Señor de señores y Rey de reyes. Creyentes y no creyentes. Así que demos fruto y perseveremos, amados. Fruto que da luz y luz que lleva al reino del Señor Jesucristo. Amén. Oremos al Señor, amados. Rey bendito, Señor, es tu palabra y confiamos. Hoy mismo me acabas de dar el privilegio de